¿Cómo están, hermanos? Aquí los saluda nuevamente el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder. Con mucho gusto, pues continuando aquí con nuestro curso de introducción al cristianismo. Y ustedes saben que nuestro canal de YouTube se llama Cristianismo para Todos. Entonces, poco a poco vamos a ir subiendo diversos cursos. Estamos en un curso de introducción al cristianismo en el cual estamos dando un panorama general de cómo es el cristianismo, los principios fundamentales del cristianismo. Mucha gente, incluso mismos cristianos mismos, pasan algún tiempo y ya se enrolan en las iglesias y empiezan a participar activamente en la iglesia, lo cual está bien, pero muchas veces no han tenido el tiempo, por diversas razones, de entender cómo es que opera el cristianismo de arriba abajo, por decirlo. Entonces estamos haciendo un esfuerzo de sistematizar la doctrina cristiana y estamos seguros de que será de gran bendición para tu vida. El día de hoy estamos en el episodio 13 y le hemos titulado Orar. Fíjate que hemos pasado bastantes episodios antes, bastantes temas, antes de llegar a este punto. A veces se sobreestima un poco el tema de la oración. Es importantísimo orar. Sin embargo, cuando tenemos una actitud religiosa hacia la oración, muchas veces se inventan o se asumen principios que no son escriturales, que no son bíblicos, ¿no? Vamos a tener todo un curso de oración, te vamos a enseñar a orar y a recibir sanidad, también orar por sabiduría, orar por protección sobrenatural, protección divina. Entonces, no me quiero adelantar al curso, pero solamente quiero adelantarte un poco el concepto. La oración tiene un lugar en la palabra de Dios, en la vida cristiana, es importantísimo. Primero Tesalonicenses 5:17 nos dice orar sin cesar, ¿no? Ahora, lo que pasa es que debemos entender cuáles son los principios que están detrás de la oración, porque lo que no nos está diciendo ahí que debemos estar orando siempre la misma cosa u orar de la misma manera. Hay diversos tipos de oraciones y diversos principios que hacen que una oración sea efectiva. De la misma manera como 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice que debemos orar sin cesar, de la misma forma Santiago 5:16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Por tanto, hay muchas oraciones ineficaces. Entonces, lo que queremos es que tengas una vida de oración, obviamente, pero al mismo tiempo que tus oraciones sean eficaces. Y te voy a demostrar brevemente, porque el tiempo es corto, cómo es que podríamos nosotros alinearnos a la voluntad de Dios de acuerdo a la oración. En primer lugar, hay una clave para que las oraciones sean eficaces y sean respondidas, entre comillas. Luego también vamos a explicar eso, ¿no? Juan 15:7 nos dice lo siguiente. Aquí está lo que yo le llamo la clave de la oración. La primera, ¿no? Son varias claves. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, aquí vemos que la clave es la palabra, ¿no? Si mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, nosotros tenemos que tener un conocimiento de la palabra para orar bien. Porque si no, podemos estar orando diversas cosas que creemos que en nuestra mente son buenas, son positivas, son agradables a Dios. Si no conocemos la palabra, vamos a orar mal. Pero si bien la clave aquí es la palabra, mis palabras permanecen en mí, en nosotros, lo primero también es importante. Si permanecéis en mí. Es decir, si nosotros mantenemos la comunión con Dios mediante Cristo, que es nuestro intercesor, nuestro intermediario, nuestro sumo sacerdote, Él es el camino al Padre. Entonces, si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos y nos será hecho. Entonces, aquí hay dos principios fundamentales, ¿no? Mantener la comunión con Dios y guardar las palabras, es decir, la palabra de Dios, porque Cristo es el verbo, su palabra está en toda la escritura, especialmente el Nuevo Testamento, que es lo que es directamente para la iglesia, después obviamente de la resurrección del Señor. Entonces, la clave es permanecer en Él y que permanezca la palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros conocemos la palabra de Dios? Es decir, conocemos qué piensa Dios respecto de la sanidad, respecto de la enfermedad, respecto de la sabiduría, respecto de la paz mental, respecto de la protección divina, respecto del dinero y de la pobreza. Cuando sabemos qué piensa Dios, porque podemos conocer sus pensamientos y su voluntad porque están en la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos esa palabra? Nosotros podemos tener, ¿qué cosa? Fe. Entonces,
El ingrediente indispensable en la oración es tener fe. Mucha gente ora y después trata de creer, o simplemente ora y dice, bueno, pues si es su voluntad, ojalá sea la voluntad de Dios. Y eso no es posible. Esa es una oración que definitivamente no va a dar buenos resultados. Pero la Escritura misma nos dice cuándo podemos tener confianza. Y miren lo que dice Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos, una vez más, cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, lo que queremos es que podamos venir con confianza. ¿Cuál es la confianza que podemos pedir? Que conocemos su voluntad, porque dice acá, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, el tema es conocer su voluntad. Si conocemos su voluntad, entonces tenemos confianza de venir y entonces Él nos va a oír. ¿Me comprendes? Y sigue diciendo el apóstol Juan en el versículo 15, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, si ya estamos seguros que nos ha oído, entonces vamos a tener esas peticiones que hemos hecho. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros que nos ha oído? Si es que pedimos conforme a su voluntad. Entonces, todo esto se podría resumir en tener confianza delante de Dios. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Que conocemos su voluntad. Si conocemos su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hacemos. Yo tuve varias épocas en mi vida cristiana. Obviamente al comienzo uno no conoce mucho la palabra. Por eso este curso es importante para ti, especialmente si tienes poco tiempo en el Señor. Porque me hubiera gustado conocer este tipo de pasajes antes de dedicarme a una vida de oración. Porque yo oraba y creía pues de que si yo lloraba más o si permanecía más tiempo, ¿no?, en oración, eso era más fructífero. Bueno, el punto es que cuando aprendí a orar conforme a la voluntad de Dios, todo cambió. Realmente las oraciones empezaron a hacerse mucho más efectivas. Porque a la larga la oración en sí no puede tener poder. Una oración es una comunicación con Dios, es un grupo de palabras que se dicen en confianza, ¿no es cierto?, con Dios. El poder es de Dios. O sea, ¿y qué es lo que opera de Dios? Ya lo hemos explicado, es la palabra de Dios. La palabra es la que opera en este mundo. Él sostiene la creación con la palabra de su poder. Entonces, lo que queremos es que esa palabra opere. Entonces, ¿cómo es que va a operar la palabra? Con confianza, con fe. ¿Y la oración qué es? Es una declaración de fe delante de Dios. Sea que estemos pidiendo, declarando, confesando, en fin. Una oración es una declaración de fe delante de Dios. Ya tenemos dos testigos, ¿no? Juan 15:7 y 1 Juan 5:14-15. Vamos a ver qué nos dijo el mismo Señor Jesús. Y esto está en Marcos 11:24, referente a la oración. Dice así: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Entonces, una vez más, ahora el Señor Jesús mismo nos está diciendo, ¿no? Cuando oremos, creamos que nos han sido ya dadas y nos serán concedidas. Creed que ya las habéis recibido. ¿Por qué dice esto? Porque las promesas de Dios ya existen en el mundo espiritual. Cuando Dios habla algo, si Dios dice hágase la luz se hace, nadie se va a oponer. Pero cuando dice algo respecto de tu vida, tú puedes oponerte en tu mente. Podrías decir, no creo que sea verdad, querrá Dios, ¿no? Entonces, ese es el problema de la desconfianza delante de Dios, ¿no?, que se traduce en falta de fe. Entonces, por eso Jesús dice, crean que ya la han recibido y os serán concedidas, porque Dios es bueno. Dios quiere que nosotros realmente seamos bendecidos, que tengamos una buena vida. Entonces Dios nos da esas peticiones. Por eso es que nosotros necesitamos conocer su voluntad, porque nosotros no podemos, por ejemplo, desear que alguien muera, ¿no? Por eso está contra la voluntad de Dios. Entonces nunca vamos a orar eso. Pero oramos de acuerdo a su voluntad. Como oramos de acuerdo a su voluntad, tenemos confianza delante de Dios. Y como nos dice el Señor Jesús, oramos y sabemos que recibimos. ¿Cuánto me hubiera gustado conocer Marcos 11:24 apenas empecé a orar en mi vida cristiana? Porque realmente yo hubiera ejercitado mucho más mi fe. Hubiera dicho, bueno, ya oré, ahora creo que recibo. Esta es una clave poderosísima también, ¿no? El creer que recibes
cuando oras. Muchas veces yo oraba y bueno, clamaba delante de Dios, pensaba en mi falta de conocimiento, pensaba que llorando más, ¿no? Podía obtener más de Dios o pasando más tiempo, ¿no? Clamándole, llorándole a Dios. Y eso no tiene ninguna base escritural. En el Antiguo Testamento era muy diferente. Lo vamos a explicar en el curso de oración. En el Antiguo Testamento, como hemos ya explicado, la gente estaba separada de Dios, no por una cuestión de naturaleza interior. Ahora Dios habita en nosotros, somos parte de su reino, las tinieblas ya no tienen poder sobre nosotros somos uno en el Espíritu con Cristo, entonces nuestra relación es completamente diferente, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces vamos a explicar esto más adelante en el curso de oración. Sin embargo, hasta aquí estamos viendo que la clave entonces es conocer la voluntad de Dios y orar con confianza. ¿Qué más? Hebreos 4:15, un poco más sobre el mismo tema. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién presenta nuestra oración delante de Dios? El Señor Jesús. Él está sentado ahí, ¿no es cierto?, a la derecha de Dios Padre. Entonces, Él presenta nuestra oración y luego vamos a estudiar cómo nosotros también estamos sentados con Él espiritualmente, porque estamos unidos con Cristo y Él está sentado. Y junto con Él nos ha resucitado. Y bueno, ese es otro tema, pero el punto aquí es que nuestro intermediario, nuestro sumo sacerdote, no es un sumo sacerdote de carne y hueso, no es un ser humano, no, es Jesús, que tiene vida eterna, está sentado junto al Padre. Entonces, Él intercede por nosotros, presenta nuestras oraciones. Entonces dice acá, ¿no? Hebreos 4:15, una vez más lo leo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y 16, por tanto, acerquémonos, una vez más, con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, gracia es poder sobrenatural de Dios y misericordia es cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. O sea, oramos, le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, pero tenemos que tener confianza que recibimos. No podemos orar diciendo, bueno, voy a orar, voy a arrepentirme. Ojalá que Dios me perdone, ojalá que Dios me haya escuchado. No podemos tener esa duda. Aquí una vez más la palabra de Dios en Hebreos 4:15, 16 dice que nos acerquemos con confianza. ¿Por qué con confianza? Primero porque conocemos la palabra de Dios, conocemos su voluntad, pero además porque Cristo Jesús es nuestro intercesor perfecto, el único que está en ese momento intercediendo por todos los hijos de Dios. Entonces, y Él conoce nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Él aboga por nosotros. Amén. Después de orar, vamos a ver qué debemos hacer en Marcos 11:24. Yo ya me había adelantado un poquito. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, yo serán concedidas, ¿no? Entonces, una vez que has orado, debes entrar en el reposo, debes tener paz, debes decir, ya Dios me ha escuchado y ahora creo que recibo. Esto es fundamental en la oración. Espero que todo esto que te estoy compartiendo, que no es lo tradicional que muchas veces se dice de la oración, te esté siendo de bendición. Sea que tienes poco tiempo que el Señor, sea que tienes mucho tiempo. Empieza a aplicar estos principios para que veas cómo va a cambiar tu vida de oración. Finalmente, otro pasaje que ya te había compartido, Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Oraciones eficaces. No se trata de orar por orar, se trata de ser eficaces. Esa eficacia le agrada a Dios. Dios quiere que ores con oraciones eficaces porque Cristo, ¿no?, ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Dios envió a Cristo para eso, para que seamos salvos, para que realmente seamos bendecidos. Entonces, Dios no es que está poniéndonos en prueba a ver si sabes orar, si me gusta tu oración o si lloraste lo suficiente. No, eso no trae ningún beneficio, por el contrario, ¿no? Tanto a veces llanto, tanto clamor es desconfianza, ¿no? Creemos que Dios no es lo bueno que Él dice que es, Dios es amor. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a un Dios y tenemos que llorar y demostrar sufrimiento para creer que así nos va a oír? Eso no está respaldado por las Escrituras. Entonces, recapitulando, queridos oyentes y visitantes de nuestra página, de nuestros cursos, cuando oremos, debemos orar, como dice la palabra, oramos sin cesar, pero también oremos con confianza. Pasemos más tiempo con la palabra y en comunión con Cristo para que nuestras oraciones sean efectivas y tengamos confianza cuando oremos a Dios. Dios es bueno. Amén. Bueno,
Hemos llegado al final de nuestro episodio número 13. Nos vemos en el siguiente episodio, en el episodio 14. Muchas bendiciones, ya nos vemos. Soy el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder.